se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre amante que estás en los cielos, bendito sea tu nombre ahora y por siempre. Privilegiados somos, Señor, de estar siendo partícipes y testigos en esta hora culminante de la historia humana. Estamos vivos, Señor, mirando los acontecimientos y eventos de los cuales habló Daniel, de los cuales habló Juan, Pablo, los apóstoles y los profetas, y nos das a nosotros, esta generación, la oportunidad gloriosa de ser testigos en primera línea de los acontecimientos escatológicos, proféticos, que marcarán el fin de esta generación, de este mundo, de esta tierra, y el establecimiento del reino eterno que Cristo vendrá a instaurar, reino que no será dado a otro reino, pero que permanecerá para siempre. Gracias, Señor, por darnos ese honor sin merecerlo. Gracias porque Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario y su sangre expiatoria en favor nuestro, ha hecho posible la seguridad de la salvación si aceptamos las condiciones de obediencia y que tu gracia impartida y imputada venga a nuestras vidas. Así es que depositamos nuestra confianza en ti, Señor, y ahora ese Cristo del Calvario que oficia en el lugar santísimo en favor de nosotros, tu pueblo, Señor, está también presto a terminar su obra de defensa allá en el lugar santísimo, y pronto le veremos regresar para culminar el plan redentivo. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que perdones todos nuestros pecados, y que use nuestras neuronas y que vengas a habitar en el lóbulo frontal de nuestra mente. En el caso mío, para poder exponer humildemente tu palabra. En el caso de mis amigos y de mis hermanos, para que sean receptivos a la voz de Dios, olvidándose de que un hombre, de que un medio, que un instrumento humano está hablando, y que de alguna forma puedan percibir que en este momento tu Espíritu Santo les está hablando a sus vidas. Pero que sea este humilde instrumento, Señor, el primero en deponer cualquier actitud humana. Perdona mis pecados, y que también sea el primero en poner en práctica el mensaje de la hora de reavivamiento y reforma, de abandonar todo lo que se llama pecado y permitir que tu divina gracia sea que transforme mi vida y establezca, Señor, el amanecer y el acostarme de mi vida en todos los momentos que nos resten en este globo terráqueo. Así que nos ponemos en tus manos, invocamos tu presencia y pedimos dirección humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados amigos y hermanos, donde quiera que estén, a todos, que Dios les guarde de manera rica y abundante. Agradezco a Dios sobremanera el privilegio enorme que me concede, pues, de poder en este momento participar en esta cadena llamada conferencia, para de esa forma, pues, contribuir humildemente por medio del estudio de la Biblia, a que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos señale
en los momentos difíciles que estamos viviendo y que también obre en nosotros los remedios pues necesarios para que nuestras vidas se pongan a tono con su voluntad. Agradezco mucho realmente cómo Dios ha usado a esta y a otras cadenas que están activas. Felicito mucho a las hermanas que han permitido, se han dejado usar por el Señor para ser instrumento en sus manos. Y saben ustedes, mis queridos amigos y hermanos, y digo amigos porque también le damos la bienvenida, como ya hizo Brenda, a todos nuestros amados amigos que no pertenecen a nuestra misma fe religiosa, pero que aman al Señor, a todos nuestros amigos que no tienen tal vez ninguna afiliación, pero que están allí porque en el plan salvífico de Dios, Él ha querido, por su Espíritu, que usted esté conectado esta noche por este recurso tecnológico para que sepa el plan de amor que Dios tiene para su vida. Que aparte o a pesar de haber muerto en la cruz, también tiene un plan salvífico más extenso y es llevarlo a la patria celestial para que tengamos la vida eterna. Y yo hablo de esta cadena porque realmente esta y otras cadenas, por supuesto, han sido un instrumento de grande bendición. ¿Cuántas personas, cientos, miles de personas, a través de los últimos meses, el último año y medio, tal vez podríamos decir, han sido beneficiados con este recurso? Además, es un mecanismo que el Señor ha utilizado para bloquear, parar o detener esa intención de Satanás, esa estrategia de Satanás que ha quedado desactivada, de detener el mensaje de los tres ángeles. Ahora a través de las cadenas telefónicas, a través de los recursos de la tecnología, también en los correos electrónicos, por ejemplo, en el YouTube, en Instagram algunos, en diferentes formas, en WhatsApp dijimos ya, por supuesto, en Facebook. Estos recursos, aunque por supuesto la gente lo usa de diferentes medios, ¿verdad? De diferentes maneras perniciosas y no edificantes, pero Dios también ha provisto que de alguna forma haya luz en su pueblo para que estos medios electrónicos nos sirvan como herramienta útil y eficaz. Así es que Dios bendiga a todos los que allí ahora están conectados. Nosotros hemos escuchado tremendos mensajes, por ejemplo, sobre la salud, la reforma pro salud y cómo esta debe siempre estar conectada y estudiada en el contexto del mensaje del tercer ángel. Y no lo habíamos visto de esa forma, porque antes pensábamos que los mensajes de salud pues, eran exclusivos solamente tal vez para proveernos una mejor salud, para mejorar nuestra apariencia, pero hemos visto que tiene una conexión muy estrecha con la santidad y con el tema que vamos a tratar hoy precisamente, que es el proceso del sellamiento. En esta noche vamos a estudiar con la Biblia y con los testimonios el mensaje titulado Los Ángeles de la Matanza. Y les invito a todos a que tengan un ejemplar de las Sagradas Escrituras en sus manos, que tengan la Biblia, porque por los próximos minutos vamos a abocarnos a hacer un estudio lo más pormenorizado, lo más detallado. Trataremos de que sea también lo más claro para que entendamos la hora crucial en que nosotros estamos viviendo. Y lo que vamos a hacer de inicio es pues leer del libro del Apocalipsis, el capítulo número 7, los primeros 4 versículos. Apocalipsis capítulo número 7, versículos 1 hasta el 4. Esto es lo que dice el registro inspirado, citamos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y hago énfasis en esto porque de entrada quisiéramos presentar de manera muy clara que este grupo de sellados que aparece aquí en Apocalipsis 7, 1 al 4, la Biblia dice con mucha claridad y certeza que pertenecen al pueblo de Israel. Obviamente nosotros sabemos ya que en el contexto del Nuevo Testamento, lo que está diciendo aquí Apocalipsis no se está refiriendo a Israel como nación, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo elegido por Dios allá y que fue la iglesia del Antiguo Testamento que el Señor pues condujo con mano poderosa sacándolo de Egipto, y nosotros sabemos todos los detalles y cómo el Señor les ordenó que le erigieran un santuario para comunicarse con ellos. No. Ahora, en el contexto de la realidad contemporánea vigente de los últimos días, Israel representa el pueblo de Dios, Israel espiritual, como lo llaman las Escrituras, como Pablo le llama al grupo de creyentes, porque ya no hay judíos ni extranjeros, ya no hay siervo ni libre, ahora somos uno en el Señor, y al conglomerado de creyentes que le sirven y que tienen el mensaje que el Señor manda a su pueblo, pues le llama Israel espiritual, y eso es lo que somos nosotros, Israel espiritual. Así es que eso yo pienso que está bastante claro y definido en nuestras mentes. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que este grupo de sellados lo conforman los miembros del pueblo de Israel, pero no todo Israel. Muy claramente dice allí que del pueblo de Israel fueron sellados algunos solamente, específicamente 144,000. Mirando algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, Segunda de Reyes 19:31, dice la Biblia en Segunda de Reyes 19:31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. Oiga esto, los que se salven saldrán del monte de Sión. El celo de Jehová ha dicho esto. Y nosotros conocemos otra cita también de Romanos capítulo 9, versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, que la obra de Dios será terminada con justicia y con prontitud. ¿Quiénes la van a terminar? El versículo que antecede, el versículo 27, Romanos 9, 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que queremos enfatizar aquí algo muy claro que debe estar definido para que podamos entender el resto de la ponencia del mensaje de esta noche. En Apocalipsis 7 se está hablando de que el pueblo de Israel, de todo el Israel espiritual, de todos los profesos creyentes, los que hacen profesión de fe, vamos a decirlo de una manera simple, de todo el cristianismo, pero vamos a decirlo de una manera todavía más particular, de todos los que han aceptado el mensaje de manera teórica de creyentes, solamente de todo ese conglomerado, de todos esos que pueden conformar el número hasta la arena del mar, solo el remanente habrá de ser salvo y habrá de ser sellado. Y específicamente dice aquí que 144,000. Ahora es interesante que en el versículo 1 de Apocalipsis 7 dice que el sellamiento debe preceder a soltar los vientos. Los vientos son las pasiones humanas, los conflictos, las guerras, la interacción de nación contra nación, todo ese mar de ebullición que está representado a través de conflictos, de guerras, de tragedias. Eso en gran escala está detenido, por supuesto. Todo eso ocurre y ha ocurrido a través de las generaciones, pero en gran escala eso está detenido hasta que ocurra un evento, como dice allí el texto, y ese evento es el sellamiento de los hijos de Dios. Dice el versículo número 3, que la orden es dada al ángel de no hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que se haya completado el sellamiento en las frentes de los siervos de nuestro Dios. O sea, antes que ocurra una serie de catástrofes y desastres en el mundo, antes que se desaten los 4 vientos representados por 4 ángeles que están deteniendo el ímpetu de las pasiones humanas encolerizadas, antes de que se le dé la orden o el permiso a esos ángeles para que suelten esos vientos, debe ocurrir el sellamiento de los siervos de Dios. Ahora yo quisiera que vayásemos al siguiente capítulo, allí mismo en Apocalipsis, el capítulo número 8. Y vamos a comenzar a leer sobre las trompetas, que aparece a partir del versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Un muy breve señalamiento aquí, antes de hablar de algunas de las trompetas. Las trompetas son eventos de juicio que ocurren en el planeta Tierra. Nosotros conocemos que muchas profecías son de naturaleza o de característica dual, o sea, de doble cumplimiento. Los procesos de las trompetas enumeradas de la trompeta número 1 hasta la número 7, representan juicios que han venido a la tierra a través de diferentes etapas de la historia y se han cumplido exactamente de la manera en que está allí descrita en Apocalipsis capítulo 8 y el capítulo número 9. Sin embargo, las trompetas habrán de tener un cumplimiento literal, no en tiempo histórico, sino después o inmediatamente del sellamiento de los siervos de Dios, después que los hijos de Dios, después que la iglesia de Dios, después que el pueblo de Dios sea sellado, inmediatamente o un poco de tiempo después comienza el desglose o el discurrir o el sonar de las 7 trompetas. Por lo menos así es que está descrito en la Biblia. Detén los vientos, no mandes las grandes calamidades a la tierra, ni sobre el mar, ni sobre las fuentes de las aguas, ni sobre los montes, hasta que sean sellados los hijos de Dios, el pueblo de Dios primeramente, el pueblo de Israel, recuerden, y se pone ahí el simbolismo de las 12 tribus, indicando o queriendo hacer muy claro y definido que ese sellamiento del cual está hablando allí se está refiriendo al sellamiento exclusivo del pueblo de Dios, o sea, de los que han hecho profesión de fe, del pueblo remanente. Esto así porque la gracia, después que se cierra para este pueblo de Dios, queda, como vamos a ver a través del estudio, la gracia queda abierta todavía por un poquito más de tiempo para alcanzar a aquellos que en principio no pertenecen al pueblo de Dios y que no han tenido la luz y que no han tenido la oportunidad de tener todo el cuadro de verdades, lo que tiene que ver con la ley de Dios. La condición, por ejemplo, de los muertos, el estado de los muertos, que la Biblia dice que yacen inconscientes y que no van a ningún lugar hasta el momento de la resurrección. La verdad sobre el sábado, por ejemplo, la verdad sobre la administración de Cristo en el santuario. Esas verdades que de alguna forma el mundo, mucha gente en el mundo religioso no ha tenido la oportunidad de conocer, y aún inconversos, personas que no son creyentes, tendrán un espacio de tiempo, un poquito más de oportunidad o de chance para estar a tono con la revelación de Dios. Pero para el pueblo de Dios que hace rato tiene revelación, el pueblo adventista, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo tenemos todo el cuadro de información profética, además tenemos la gran cantidad de los testimonios que nos han sido dados, pues nosotros tenemos un tiempo de gracia limitado. Y el sellamiento pues también comienza por la casa de Dios y también pues termina primero por la casa de Dios. Y nosotros podemos contactar eso en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Dice Primero de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde dice el texto que debe comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que la Biblia certifica de que el juicio comienza y avanza primero por la casa de Dios. Y después entonces que se le establece o se le aplica juicio a la casa de Dios,
desobediente, entonces, ¿qué pasará con el resto de inconversos o de mundanos en el mundo? Aquí la idea clave que queremos enfatizar es el juicio comienza por la casa de Dios. Lo que queremos enfatizar aquí también es la gracia comienza por o termina primero por la casa de Dios, así como comenzó el juicio. Entonces, en este orden y con este cuadro que hemos expuesto de introducción, miremos entonces la primera trompeta. La primera trompeta ya dijimos que son las trompetas de las 7 son juicios que van a caer después del sellamiento del pueblo de Dios, después del sellamiento del pueblo de Israel, de la casa de Israel, los 144,000. El versículo 7, estamos leyendo en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, atención, y la tercera parte de los árboles, atención, se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así continuó también la segunda trompeta, diciendo que cayó el juicio sobre el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Estas dos trompetas sirven de ejemplo para formularles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, la siguiente pregunta. Si aquí en las trompetas ya los juicios están cayendo sobre los árboles, sobre la tierra, sobre el mar, también sobre las aguas dulces. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si ya estos juicios a manera de trompeta están cayendo sobre el mar, sobre la tierra, sobre los árboles, esto quiere decir de manera muy clara que ya los 144,000 cuando este evento ocurre han sido sellados. Porque el texto que leímos anteriormente en Apocalipsis 7 dice que no ocurran esos juicios sobre la tierra hasta que el pueblo de Dios sea sellado. No puede venir ninguno de esos juicios hasta que el pueblo de Dios sea sellado, los 144,000. Así que cuando llegan los juicios, esto implica que ya han sido sellados, porque de otra manera no hubiesen venido los juicios. Yo creo que ahí hemos quedado claros, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, qué pasa en la quinta trompeta. En la quinta trompeta, el versículo número 4, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí hay una trompeta que comienza en el capítulo 9, versículo 1, y continúa por los siguientes versículos, donde dice que esta trompeta, este castigo particular, viene sobre los que no recibieron el sello del Dios vivo. Es muy importante que conectemos esto. Algunas personas dicen, no, las trompetas no tienen un segundo cumplimiento. Bueno, aquí me está conectando el sellamiento final del pueblo de Dios con algunos acontecimientos, algunos eventos relacionados directamente con la trompeta, particularmente esta trompeta número 5. Me dice, este castigo viene para los que no fueron sellados. Ahora, estamos siempre queriendo conectar un capítulo con el otro, o un texto de la Biblia con el otro. Recuerda que acabamos de decir que el sellamiento en Apocalipsis 7 es el sellamiento del pueblo remanente, del pueblo de Dios, o el pueblo que hace profesión de ser remanente. Y de ese pueblo remanente con esa verdad, entonces hay un grupo que sale, aunque Israel sea como la arena del mar, y todos ahora mismo lo llamamos remanente, el verdadero remanente lo constituirán aquellos que van a ser sellados. Y esta quinta plaga pues cae o es aplicada a los que no recibieron el sello, los que no fueron sellados. Vamos a ver el contexto de la sexta plaga y vamos a ver a dónde vamos a llegar, porque yo quiero advertir a los amigos y a los hermanos, particularmente a los hermanos en este caso. Hermanos queridos, habrá un gran castigo para el pueblo de Dios, un gran castigo para el pueblo profeso, un gran castigo para el pueblo que ha tenido la luz del santuario, el pueblo que recibió la luz del mensaje de los 3 ángeles y no ha vivido a la altura
de la revelación divina y de los beneficios y de la gracia que Dios le ha aportado a este pueblo, dándole la gran revelación de los oráculos santos, dándole pues profetizas, dándole los testimonios, y este pueblo se ha mantenido voluntario y tristemente de espaldas a Dios. Y estos juicios, hermanos queridos, están ocurriendo, y como vamos a demostrar a continuación, están ocurriendo y van a ocurrir antes que se acabe la gracia final para el mundo. Pero para la iglesia ya la gracia se habrá terminado en el momento del sellamiento. Recuerden, el sellamiento es primero en la casa de Dios, y después que el pueblo profeso es sellado, después que el pueblo profeso es apartado para santidad, los que no estén incluidos en ese proceso, entonces, hermanos amados, la Biblia dice que recibirán este castigo. Vamos a seguirlo mirando en el contexto de la sexta trompeta en el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Me detengo aquí para una breve explicación. Dice aquí que el ángel se paró, oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar. Ustedes recordarán en el santuario, eso está en Levítico 16:18, en Éxodo 30 también, habla del mobiliario que había en el santuario. Y el altar del incienso estaba justo antes del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Algunos inclusive han considerado que aunque el altar allí de oro con el incienso estaba ubicado físicamente en el lugar santo, hasta cierto punto formaba parte del lugar santísimo, porque el humo cruzaba por encima del velo que no llegaba hasta el techo, y entonces cubría allí el propiciatorio. Particularmente este evento también se veía en el día de la expiación. Así es que por esa razón el altar está conectado con lo que tiene que ver con la intercesión o con la propiciación. Y es interesante que el mueble del santuario que aparece allí en el versículo 13 es el altar de oro, llamado también el altar del incienso, donde el incienso representa las oraciones que se hacen pues al trono de la gracia, que se hacen a Dios en el nombre de Jesús. Pero es interesante que esto está conectado con las oraciones, porque después que termina la administración de Cristo en el lugar santísimo, pues ya no se reciben más oraciones, y el pueblo de Dios tiene que vivir esa etapa sin intercesor. Obviamente para ese momento ya habrá estado sellado, ya habrá recibido la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Pero es interesante que allí aparece este mueble de la intercesión del ángel de la voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro. ¿Y por qué razón? Porque allí en la sexta trompeta termina la gracia para todo el mundo. Vamos a leerlo a continuación. ¿Qué pasa entonces? Versículo número 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ustedes saben, agua, multitudes, muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas. Y versículo 15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar, oigan esto, mis queridos hermanos, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En el momento justo antes, donde la gracia termina para todo el mundo, todavía antes de que comiencen las plagas, estamos hablando de las trompetas, estamos hablando de juicios a manera de trompetas, pues hay una matanza dice la Biblia, de una tercera parte de los habitantes de la tierra, de matar, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Yo quiero que hagamos un breve cálculo aquí. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta Tierra actualmente? Bueno, hasta hace algunos años habían 6.000 millones, dicen ahora que ya estamos sobre los 7.000 millones. ¿Cuánto sería la tercera parte de la población aniquilada en este juicio a manera de trompeta, la sexta trompeta? Una tercera parte de 7.000 millones serían más de 2.000 millones de seres humanos, más de 2 billones
billones, con B estoy diciendo, de seres humanos aniquilados. Sin embargo, yo quiero recordarles que estos juicios, como vamos a ver en un ratito, a quienes más les caen, hermanos queridos, a quienes más les caen, oiga esto, lo voy a decir con toda responsabilidad y tengo todo el aval de citas bíblicas y de los testimonios para justificar y para respaldar lo que estoy diciendo. A quien más le caen estos juicios y esta gran matazón que va a ocurrir en el planeta Tierra es a la iglesia de Dios que no vivió a la altura del llamado santo y del cometido de luz que tenía. Estoy hablando del pueblo profeso. Y si usted quiere que le diga nombre, estoy hablando de la iglesia que tiene todo el cúmulo de luz desde 1844 y más, a la iglesia adventista del séptimo día. Lo que estoy diciendo aquí es que la Biblia está diciendo que antes que termine totalmente la gracia, en los juicios de las trompetas será castigado el pueblo que ha hecho profesión de fe, pero que no ha vivido a la altura de ella. Voy a leer algunas citas aquí. Voy a leer del libro Primeros Escritos, página 36. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas. Más adelante, en la misma página, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y vi entonces que luego de eso caerían las 7 postreras plagas. Yo les repito a ustedes otra vez, les hago la pregunta más bien. ¿En cuál de las trompetas la Biblia me dice que se desatan los vientos? Correctamente, en la 6ª trompeta. Aquí dice, en esta página 36 de Primeros Escritos, que después que se desatan los vientos, entonces, inmediatamente con la 7ª trompeta, que es donde termina ya ahí la culminación del Evangelio, el misterio de Dios es consumado, como dice la Biblia, inmediatamente después de eso, vienen las 7 postreras plagas. Lo que estamos diciendo es que realmente hay, en lugar de 7, 14 plagas. Hay 14 eventos de juicio, 14 eventos de destrucción sobre el planeta. Las primeras 7 se les llama trompetas, y durante ese periodo de tiempo, todavía hay gracia en el mundo, todavía hay gracia para el mundo, aunque ya la gracia se cerró para la iglesia, porque la gracia se cerró para la iglesia antes de comenzar las trompetas. Por eso dice que las trompetas no podían caer dañando la tierra, dañando el mar, dañando los árboles, hasta que fueran sellados. O sea, la iglesia es sellada y entonces los que no son sellados inmediatamente son considerados ya como parte del resto del mundo. Y para ellos son estos juicios que están descritos aquí. Los primeros 7 a manera de trompeta, donde hay una gran matanza, también lo describe la trompeta número 5, que está allí a partir del versículo 9, ustedes lo pueden leer en sus Biblias. En la trompeta número 6 continúan los juicios, hay otra gran matanza, pero siempre estos juicios primero caen sobre el pueblo infiel que no recibió la amonestación o no quiso aceptarla. Aquí en el mismo libro Primeros Escritos, vamos a confirmar lo que estamos diciendo en la página número 85 y 86. Primeros Escritos 85 y 86. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Un momentito. ¿Cómo que cuando comenzó el tiempo de angustia salimos a predicar con más entusiasmo el sábado? Y no se supone que el tiempo de angustia ya no hay intercesión y ya no hay predicación porque Jesús no está en el santuario, terminó la gracia y no hay oportunidad de salvación. Lo que ocurre, el mismo libro lo explica, el comienzo del tiempo de angustia que se mencionó ahora no se refiere al tiempo de angustia cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas.
pero también se le llama tiempo de angustia. Después que el pueblo de Dios es sellado, recibe el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios sellado sale a predicar el mensaje con más ánimo, con más énfasis, con más entusiasmo y, como dice allí, con más decisión. Salimos a predicar con el Espíritu Santo y salimos a predicar más plenamente, es el término, más plenamente el sábado. Pero ya es tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque inmediatamente el pueblo de Dios es sellado, comienzan a caer las primeras plagas que se le llaman trompetas. Pero todavía hay plaga para el mundo. Pues todavía hay gracia para el mundo, debo decir. Todavía hay gracia, rectifico. Todavía hay gracia para el mundo. Para quien se cerró la gracia es para el pueblo profeso que no fue sellado. Obviamente los sellados están libres de esas calamidades porque están protegidos por la protección que Dios le ofrece a través de los ángeles que le circundan, que le rodean y tienen el Espíritu Santo. Y continúa la cita diciendo, en este tiempo, bueno, el comienzo del tiempo de angustia, le damos la cita en su extensión completa. No se refiere al tiempo de angustia cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto de tiempo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario todavía. Cristo está en el santuario porque se está predicando con énfasis. Se está predicando todavía de una manera ya última con el fuerte pregón, y por eso Cristo está en el santuario para salvar a los que acepten el mensaje que está siendo predicado por los que han sido sellados ya por los 144,000 de Israel. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Y las naciones se airarán, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la predicación de la obra del tercer ángel. O sea, habrá aflicción en la tierra cuando se esté dando el fuerte pregón. En la hora final, cuando se esté tratando de alcanzar los perdidos, habrá una gran aflicción en la tierra, porque las trompetas estarán sonando. Las trompetas estarán sonando y las trompetas van a golpear la tierra, el mar, los árboles, los ríos y a los hombres a los cuales va a exterminar en una proporción asombrosísima, al punto de que la Biblia dice que una tercera parte de la humanidad va a ser arrasada con esas plagas y allí con esas trompetas, que también obviamente son plagas. Y está describiendo también, léanse Apocalipsis 8 y 9, para que vean en detalle a qué se está refiriendo la Biblia con estos juicios. ¿Cómo van a ser castigadas las naciones? Dice que habrá conflagración de nación contra nación, pero aún así dice que las naciones van a estar siendo sujetadas. Imagínense, hermanos queridos, si todo esto va a venir sobre el mundo y hay 2,000 millones, una tercera parte de la humanidad que va a ser arrasada con estos conflictos. Y dice la inspiración que aún con todo eso, la gracia de Dios está todavía sobre la tierra y todavía los vientos están sostenidos. Imagínense ustedes qué será entonces cuando el Señor diga hecho es definitivamente, suelte ya los vientos y entonces vengan los juicios sin misericordia. Explicamos esto para dejarlo bien definido porque queremos que todo el mundo entienda. Hemos hablado de 14 juicios que presenta la Biblia, 7 a manera de trompetas y 7 a manera de plagas. Las 7 trompetas ocurren todavía durante el momento en que Cristo está en el lugar santísimo. O sea, las 7 trompetas, los 7 juicios sobre el mundo ocurren todavía en tiempo de gracia. Tiempo de gracia, pero con grandes calamidades y angustia y aflicción, como dice el texto. Pero todavía Jesús en el lugar santísimo, como acabamos de leer en la página 85. Cuando termina la ejecución de los 7 primeros juicios, entonces comienzan las plagas. Y estas sí ya... Estas 7 potreras plagas de las cuales habla Apocalipsis 16 son sin mezcla de misericordia y son los juicios más terribles que jamás haya la mente humana podido imaginar. Ese es el tiempo que dice Daniel capítulo 12, y será tiempo de angustia cual nunca hubo jamás, desde que hubo gente ni lo habrá. Nunca en la historia pasada, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el exterminio de los
judíos por parte de Hitler y los alemanes, ni las concentraciones de los campos de concentración en la guerra mundial, ni los asolamientos de los grandes ejércitos del pasado, nada, hermano querido. La Biblia dice que nada que haya pasado antes, ninguna calamidad, ninguna tragedia, ninguna cosa por terrible que haya ocurrido, no importa desastre natural o conflagración a manera de guerra, nada será tan terrible como el tiempo de angustia de Jacob. Sin mezcla de misericordia, los juicios de Dios van a caer sobre el planeta y sobre los impenitentes. Porque si aún con gracia las 7 trompetas va a haber un exterminio asombroso, imagínense ustedes entonces cuando se retire la misericordia de Dios total y completamente. Dice allí que cuando se esté terminando la obra, justo antes que se suelten los vientos, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para hacer 2 cosas. Número 1, dar poder a la voz fuerte del tercer ángel en la proclamación del fuerte pregón. Y número 2, preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea, que cuando el sellamiento del pueblo de Dios, el sellamiento implica también que están apartados para hacer una obra particular. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre esos 144,000 sellados, que los capacita el Espíritu Santo para dar una obra fuerte. Por eso es que la Biblia dice que se alumbrará la tierra con su gloria. Están poseídos con la iluminación de lo alto. No tienen temor, no tienen miedo y tienen un poder divino que convence a la gente y miles aceptan el mensaje. Pero también ese Espíritu Santo capacita para que ese pueblo remanente, ese pueblo de sellados, atraviese por el tiempo de angustia de Jacob, o sea, el tiempo de las 7 postreras plagas. Así es que este es el cuadro. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces cuando termina este tiempo de oportunidad o de gracia para el resto del mundo? Lo que ocurre entonces, mis queridos amigos, es, como hemos dicho, que vienen las plagas. Yo tengo aquí una cita del libro que se llama Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 333. Repito la fuente. El libro se llama Joyas de los Testimonios, Tori Elena White, tomo 3, página 333. Esto es lo que dice. El tiempo de los juicios destructores divinos, está hablando de las trompetas. Estos juicios destructores que dice que habrá aflicción, calamidad, que se va a exterminar una gran parte de la población, todos los que no fueron sellados. En ese tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Su brazo de Dios está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya está cerrada para los que rehusaron entrar. Vean ustedes el cuadro entonces. La gracia ya se cerró para el pueblo remanente o profeso pueblo remanente, y fueron sellados solamente los 144,000, solamente los verdaderos fieles de Dios. No los que decían ser adventistas, no los que decían ser cristianos, sino los verdaderos fieles que tienen características particulares, como dice Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo que dice Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe como la de Jesús, la justificación por la fe de Jesús, que les ha limpiado de todos sus pecados, porque la justificación por la fe es el manto cobertor que cubre al penitente y hace por este mortal penitente la obra de limpieza. Abaten el polvo toda gloria humana y toda sociedad humana y hace por el ser humano lo que él no puede hacer por sí mismo, ser declarado justo, victorioso sobre el pecado. O sea, que esta fe de Jesús es característica de remanente, no del que dice ser. No es judío el que dice serlo, no es que dice ser hijo de Abraham, es judío. Pero tampoco es israelita espiritual en el contexto ya de nuestro tiempo, el que dice yo soy cristiano, el que dice yo pertenezco a la iglesia, el que dice mi nombre está en los libros de la iglesia, tengo tantos años participando en la iglesia, yo guardo el sábado, yo proclamo la vigencia de los 10 mandamientos.
Amigo querido y hermano, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La profesión de nada vale. Si por todo el conocimiento que tengas, si por todo el tiempo que tengas, si por todo el cargo que tengas, no importa tu posición dentro de la denominación, por todos los dones que tú crees poseer, si no vives de acuerdo a los principios de forma práctica y activa, la profesión y la teoría de nada sirve. Ahora bien, vamos a pasar a hacer un contraste entre lo que es, perdonen ustedes, lo que es Apocalipsis 7 que hemos leído y Ezequiel capítulo 9, que nos va a tomar la consideración del resto de nuestro estudio. Pero antes yo voy a introducir esta parte con una cita de Testimonio para los Ministros, página 452-453. Presten atención a esta cita y vean cómo vamos a conectar Apocalipsis 7 con Ezequiel 9 y por qué a este mensaje le estamos llamando los ángeles de la matanza. Pero resulta, mi querido amigo, mi querido hermano, que esos ángeles de la matanza, donde realmente hacen su gran obra de destrucción y de matanza, es dentro de los muros de Sión. Y luego con máxima reverencia a esto, porque ya hemos visto en Apocalipsis cómo la iglesia es diezmada, los que no fueron sellados, a través de los juicios que caen en la trompeta. Vamos a ver cómo lo certifica esta cita, y entonces vamos a ir a echarle un vistazo a Ezequiel 9. Leo Testimonio para los Ministros 452. Comentando sobre Apocalipsis 7, el sellamiento y las trompetas. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y luchas políticas, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Tempestades, terremotos, luchas políticas, retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Eso lo hemos visto y lo hemos explicado. Ahora escuche estas dos líneas. Hermano, que esto es contundente y deberá estremecerlo a usted como me estremeció a mí. Este sellamiento de los siervos de Dios, representado en Apocalipsis 7, es el mismo sellamiento que se le mostró a Ezequiel en visión. ¿Qué fue lo que leí, hermanos? ¿Ustedes alguna vez habían estado en contacto con esta información? Aquí la sierva de Dios en esta cita dice que los vientos van a ser detenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado, los fieles. Ok, se sellan los fieles de Dios y entonces comienzan los vientos, comienzan las tragedias en el mundo a través de terremotos, tempestades y luchas políticas, pero retenidos los 4 vientos, todavía con gracia, habiendo tiempo de gracia. Pero este sellamiento de Apocalipsis 7, atención, el sellamiento de Apocalipsis 7 es el mismo sellamiento, el mismo acontecimiento, el mismo evento que presenta Ezequiel en su visión. Página 453, Testimonios para los Ministros. Dicho esto, si este sellamiento es el mismo de Ezequiel 9, entonces vamos a Ezequiel 9. Vamos a Ezequiel 9 entonces. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 2. Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano.
y le dijo, versículo 4, estamos en Ezequiel 9, y le dijo, pasa por la ciudad, no por el mundo, pasa por la ciudad. Para los israelitas, ¿cuál era la ciudad? Ustedes saben, Jerusalén. Por el medio de Jerusalén, sigue diciendo el versículo 4. Atención, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Hermano, señal en la frente, sellamiento. El sellamiento siempre es en la frente, mientras que la marca de la bestia va a ser en la frente o en la mano, dependiendo la conveniencia y los beneficios. Pero en el pueblo de Dios es un culto racional. Dios impone su carácter en la vida del creyente y eso implica que su nombre es escrito en su frente, lo que quiere decir el carácter de Dios es transmutado, es pasado a los fieles. Así es que allí aparece la orden a este ángel donde se le dice, a este ángel vestido de lino, pasa por Jerusalén, pasa por la iglesia y sella a los fieles. Sella a los fieles. ¿Quiénes son estos fieles? Los que gimen. ¿Quiénes son estos fieles? Los que claman. ¿Quiénes son estos fieles? Los que denuncian las abominaciones que se cometen en la tierra. Un poquito en la iglesia, un poquito más adelante vamos a ver como la sierva de Dios hablando de los que van a ser sellados. Ahora estamos leyendo en Ezequiel. Conecta esta cita y la amplía diciendo, los que no gimen y claman y les duelen los pecados de la iglesia y los denuncia, no van a ser sellados. Preste su oído, preste atención, levante bien su atención en este momento. ¿Quiénes van a ser sellados, hermanos? Y les dijo, pasa por la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros, porque eran 6, a los otros 5 les dijo, pasen entonces ustedes por la ciudad, por Jerusalén, en pos de ella, y matad sin lástima ni compasión. ¿Dónde, hermanos, es la matanza sin lástima ni compasión? ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén hoy? La iglesia. Pero esto está hablando allá de los tiempos de Ezequiel. No. Este es el mismo sellamiento de Apocalipsis 7. Lo vimos hace un ratito y lo leímos, por eso dice ese énfasis. Este sellamiento es el mismo de Ezequiel capítulo 9. El de Apocalipsis 7 es el mismo. Y allá en Apocalipsis 7 y 8 y 9 estaba hablando de la gran matazón en las trompetas. Ahora aquí en Ezequiel 9 me está diciendo exactamente lo mismo. Y me está diciendo, pasa por Jerusalén y no tenga compasión de nadie. Pasa por la ciudad y mata sin lástima, mata sin compasión. ¿A quién? El versículo 6 dice, mata en la iglesia a los viejos, a jóvenes, a las doncellas, a los niños, a las mujeres, hasta que no quede ninguno. Hasta que no quede ninguno. Un momentito, que hay una sección. Pero no toquéis a ninguno que tenga el sello. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y esta obra comienza a hacer desde mi santuario, desde la iglesia. Empezaron pues esta ejecución, esta obra de matanza, este exterminio, estos ángeles de la matanza, empezaron pues desde los ancianos que ministraban en el templo, los que estaban al frente, los que estaban allí en el tabernáculo, los que oficiaban, los líderes. Hoy le decimos pastores y ancianos. Realmente la palabra ancianos es genérica y se aplica tanto para pastores como ancianos de manera indistinta. Así es que es la misma aplicación. Cuando dice ancianos, bien pudo haber dicho de igual forma pastores, porque en la Biblia es el mismo término. Ahora escuchen el comentario. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, hablando de la iglesia adventista, el pequeño grupo, ¿qué grupo mayoritario? Una gran cantidad de personas. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando,
y clamando, diciéndole las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más, especialmente en favor de la iglesia. Hago un paréntesis aquí, hermanos. Si a uno le duele lo que está pasando en el mundo y las desgracias y las abominaciones y las decisiones del Congreso norteamericano y las decisiones de la Corte Suprema de aceptar el matrimonio o la unión de personas del mismo sexo, a uno le molesta y ve cómo el mundo está en pos realmente del enemigo, viviendo al estilo de como vivía Sodoma y Gomorra y en los tiempos antediluvianos. Pero realmente el gran dolor es ver al pueblo remanente de Dios, al pueblo profeso, a la iglesia, al adventismo, a los que tienen ese caudal de luz. La gran tristeza, el gran dolor es ver la apostasía entronizada en los mismos altares, siendo predicado de los mismos púlpitos, levantando la antorcha satánica de la falsa profecía, y eso produce un malestar, una tristeza, un dolor indecible a aquel grupo pequeño, aquella cantidad reducida de hombres y mujeres que aman y temen a Dios. Y por eso dice que sus oraciones ascienden especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, que dice aquí, cuando el Señor salga como vengador con sus agentes, con los ángeles de la matanza, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Gloria a Dios por esta protección. Oh hermanos, esos ángeles de la matanza no pondrán un solo dedo sobre los fieles de Dios, de la misma manera que el ángel vengador no tocó una sola casa, una sola puerta de aquellos israelitas que pusieron la señal de la sangre en sus puertas y en sus dinteles, porque eso implicaba el sellamiento en sus casos, la protección divina, y el ángel de la matanza pues sencillamente esquivaba, pasaba de largo y no ocurría ningún tipo de desgracia en esa casa. De igual forma hoy, sobre todos aquellos sobre los cuales reposa el sello de Dios, estará la protección divina, y los ángeles de la matanza no tocarán a ninguno de ellos. Al contrario, esos ángeles serán la protección de esos fieles. Entonces será el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén. Hoy Jerusalén es la iglesia, la ciudad del pueblo de Dios profeso, y pongo una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran y han estado ofreciendo las palabras de vida, que han estado predicando el mensaje, han estado reprendiendo, han estado aconsejando y han estado suplicando, serán protegidos en los días finales, en estos juicios, tanto de las trompetas, que son los juicios preliminares, donde todavía hay un poco de gracia para que los sellados den el fuerte pregón, como también en los juicios sin mezcla de misericordia, cuando sean mezcladas, cuando sean derramadas las 7 postreras plagas. Hay que hacer un alto aquí para mencionar algo. Dice aquí que estos fieles sellados darán el mensaje de reprensión, el mensaje del cual habla Isaías 58, capítulo 58, donde dice: alza tu voz como trompeta. Capítulo 58, versículo 1. Alza tu voz en cuello y tu voz como trompeta, y denuncia a la casa de Israel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos queridos, oigan bien, hermanos queridos adventistas. Si los pastores me están escuchando, escuche bien lo que voy a decir ahora. Escuche bien, hermano anciano, escuche bien, administrador de la iglesia. Debe usted establecer diferencia en lo que es criticar y murmurar y lo que es amonestación y un mensaje de reproche a un pueblo que está viviendo en apostasía. Son cosas totalmente diferentes. Si bien es cierto que nosotros no debemos chismear, ni murmurar, ni criticar, no es menos cierto que el mensaje de reproche o de amonestación debe ser dado con valentía hoy, en medio de una apostasía flagrante que se está cundiendo de las más altas esferas de un pueblo profeso que cree en Dios hasta los niveles más bajos. Esta apostasía debe ser denunciada, porque si le llamamos entonces
a la denuncia de la apostasía, si a la denuncia de la apostasía, a los mensajes de amonestación y de reproche, le llamamos chisme y le llamamos murmuración, entonces Elena White se pasó 70 años murmurando. Si le llamamos murmuración a los mensajes de reproche y de amonestación, tenemos que llegar a la conclusión de que Jeremías fue un chismoso. Si le llamamos chisme y murmuración a los mensajes de reprensión, tenemos que decir que lo era también Elías, un chismoso. Tenemos que decir que lo era Daniel, tenemos que decir que lo era Isaías, tenemos que decir que lo eran también los 12 profetas de Oseas hasta Malaquías, los profetas menores. Tenemos que decir que Juan el Bautista, quien llamó generación de víboras a aquella generación maligna, era un chismoso y un murmurador. Tenemos que decir también entonces que Pablo era un chismoso entonces. Tenemos que decir entonces, hermanos queridos, que hasta el mismo Cristo que llamó hipócrita a los fariseos y que le llamó nido de rata a toda esa generación pervertida, entonces Jesús mismo estaba contradiciendo sus principios y Jesús entonces también estaba haciendo murmuración y chisme. Por supuesto, debe usted establecer diferencias marcadas en lo que es una simple murmuración o chisme y en lo que es los mensajes de amonestación y de reproche a un pueblo que con toda la luz que tiene no quiere vivir al nivel de la altura de ella. Y no quiere decir que usted como mensajero sea perfecto. Tampoco lo eran los profetas de antaño, tampoco lo era Jeremías, tampoco lo era ni siquiera el mismo Elías, tampoco lo fue Juan el Bautista. Fueron hombres falibles y con debilidades, pero de alguna forma Dios los empoderó con el Espíritu Santo para denunciar las abominaciones que estaban ocurriendo en su época. De igual forma nosotros, como mensajeros de la última hora, como el tercer Elías, los representantes de ese Elías que es Juan el Bautista, que preparó el camino para la primera venida de Cristo a la tierra o para la primera obra de su ministerio, nosotros también debemos preparar un mundo, pero también y sobre todo debemos preparar una iglesia dándole el mensaje directo a la Odisea, que no es un mensaje de chisme, que no es un mensaje de murmuración. Y sin embargo, nada menos que Cristo le dice a el testigo fiel, le dice a esa iglesia: pobre, miserable, ciego y desnudo, debes recibir el colirio celestial, debes recibir la ropa de cobertura de la justicia de Cristo, el oro afinado en fuego, que es la fe que obra por amor. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que me van a producir repugnancia, lo que va a ocurrir es que me van a producir náusea y eventualmente entonces te voy a vomitar de mi boca. Oh, hermanos, eso no es un chisme, eso no es una murmuración, eso es sencillamente diciéndole a la Odisea: pueblo en juicio, que es lo que quiere decir la Odisea, pueblo juzgado. Eso es sencillamente diciéndole al pueblo actual: ¿sabe pueblo? ¿Sabe iglesia? ¿Sabe la Odisea? Que quiere decir la iglesia que comenzó desde el juicio, desde que Cristo entró al lugar santísimo. Conocemos la fecha, ¿verdad? 22 de octubre, 1844. ¿Qué movimiento profético surgió para la época? Todos lo sabemos, el movimiento adventista. ¿Y qué se le dice a la Odisea, o sea, a pueblo en juicio? ¿Saben lo que le dice el testigo fiel? Pobre, ciego, miserable y desnudo, estoy a punto de vomitarte. Así que, hermanos, el mensaje de amonestación y de reproche debe ser dado. Nosotros no podemos quedar incólumes, nosotros no podemos quedar con la boca callada, no podemos silenciarnos y ser cómplices de tanta maldad y de tantas aberraciones, porque de lo contrario seríamos también culpables de lo mismo. En los tiempos que su vida se manifieste, estos consagrados discípulos de Cristo se van a distinguir del resto del mundo por la angustia de sus almas expresadas en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones. Sus almas de estos fieles se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, y así que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, porque en la iglesia hay avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Por eso levanta mensajeros que de forma valiente le digan al pueblo su verdadera condición. No porque no consideremos
mejores que nadie, sino sencillamente porque Dios no puede ser burlado y de alguna forma Dios usa instrumentos humanos para Dios corregir a su pueblo que no ha querido ir a la Biblia ni a los testimonios. No manda un email desde el cielo, ni le manda mensaje de texto a nadie. Sencillamente utiliza mortales pecadores y los empodera con su gracia para que den el mensaje de administración. Y ahora, oigan, hermanos, cómo termina allí la cita, porque estoy leyendo y les voy a dar la fuente en un ratito. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, aquellos que no lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Aquellos que no les duele la condición espiritual de la iglesia, que no levantan su voz como trompeta, aquellos que de alguna forma no claman y dicen, por favor detengan tal ola de apostasía, que esto no siga ocurriendo. Los que no sienten ese dolor, los que no levantan ese clamor, los que prefieren tener un silencio cómplice con tal de no crear situaciones conflictivas, o que no le quiten sus nombres de un registro, de un libro que se compra en una librería por allí, y prefieren estar en buenos términos con hombres, los tales no van a recibir el sello de Dios. Hermano querido, procure que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el libro imperecedero que ningún mortal puede tocar. Ese es el libro en el cual tú y yo debemos estar escritos. Así que el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de la matanza en la mano, estos ángeles, pasen por el medio de la ciudad y hagan esta obra de destrucción. Así es que la iglesia es la primera. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor y sus representantes son los primeros en la iglesia en recibir los golpes de la ira de Dios, dice la cita. Y ahora, hermanos, si este sellamiento de Ezequiel 9, del cual estamos leyendo, dice que comienza con la iglesia y que hay una terrible obra de matanza de viejos, de jóvenes, de mujeres, de vírgenes, de niños, de ancianos, de todo. Y esta obra de destrucción comienza en la iglesia. Entonces, si este sellamiento es el mismo del cual estaba hablando Apocalipsis 7, conectado con los desastres que vienen al mundo a través de las trompetas antes que se termine la gracia, entonces, hermanos, por eso decíamos que de esos 2,000 millones, de esa tercera parte de la tierra que es aniquilado, los primeros que se van ahí son los adventistas infieles. Ahí es donde primero ocurre la matanza. Los ángeles de la matanza comienzan en la iglesia, comienzan con los ministros, comienzan con la conferencia general, siguen con las 13 divisiones, siguen con las uniones, siguen con las asociaciones, siguen con las iglesias y los pastores infieles que están cortando la posibilidad de que el mensaje llegue a las almas. Los ministros y obreros y pastores que están engañando al pueblo diciendo que contamos con muchos años de prosperidad, que por el hecho de estar en la iglesia, este es el pueblo de Dios, aquí estamos seguros en este barco que no le va a pasar nada. Oh, hermanos, mentira del diablo. Esas son las voces agoreras del enemigo. Esos ministros que se engañan de esa manera son los que también dicen inspiración que serán los primeros en recibir los golpes de un Dios ofendido por haber engañado al pueblo y no ministrar y no alimentar de manera correcta a las ovejitas. Aquellos que han de alguna forma desfraternizado injustamente a hombres y mujeres por predicar el mensaje del tercer ángel. Aquellos que se erigen como jueces de los hermanos y quieren tener un dominio exclusivo real, como si fueran monarcas. Aquellos que tienen el poder centralizado y que a través de su supuesta capacidad o poder y su supuesto investidura celestial, porque dice que a un ministro no se le puede tocar, castigan y golpean a los hermanos impidiéndole un alimento sólido, dándole simplemente lechita, culé, agüita endulzada que no es sustanciosa, en lugar del alimento sólido, en lugar de presentar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles en todo su contexto, enseñando la reforma pro salud, diciéndole al pueblo que la mejor vida es la vida campestre en la zona rural. Aquellos que dicen que estos mensajes son alarmistas, que son sensacionalistas, que son divisionistas, son los primeros
primeros que van a recibir los golpes de la ira de Dios. Me dice Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Ezequiel 7 y la mensajera del Señor en todo ese barraje de citas que hemos estado leyendo en esta noche, primeros escritos, hoy los testimonios para los ministros, los que no gimen y claman, los que pretenden tener gran luz, pero que realmente no ejemplifican en sus vidas la obediencia y así enseñan al pueblo también a desobedecer, serán los primeros en ser castigados en esa matazón. Oh, hermanos, Ezequiel 9 habla del castigo a la iglesia remanente, a la iglesia adventista infiel, al ministerio no santificado, a todos aquellos que han perseguido, que han sentado en las bancas, a aquellos hombres y mujeres que quieren presentar la luz de Dios, aquellos que de alguna forma han actuado con injusticia y que han separado de sus congregaciones por el simple hecho de querer presentar el real mensaje adventista. Porque lo que se está predicando en muchísimas iglesias es el mensaje evangélico ecuménico, incluyendo su música, y así enseñan a los feligreses, y así dirigen sus juntas de una manera totalmente subjetiva, de una manera totalmente injusta y de una manera totalmente como haría un dictador, de forma dictatorial. Las abominaciones por las cuales los cielos suspiraban y lloraban eran todo lo que sus ojos finitos podían discernir, pero realmente los pecados mucho mayores, lo que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Si ustedes leen a Ezequiel 8, van a ver que el pueblo de Israel desde entonces estaba en apostasía creciente. Era una apostasía tras otra, era una secuencia de mal. Sigo leyendo aquí la cita. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras y engañadas a causa de la paciencia del Señor, que dicen que no ve y actúan como si Él hubiese abandonado la tierra. Hago un paréntesis, como Dios de alguna forma no los castiga de una vez, no los tira muertos ahí en el santuario, ellos dicen entonces que Dios no va a actuar nunca y que se sientan seguros. Pero Él, sigue la cita, descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos han ocultado con tanto cuidado. Y a una cita aquí otra vez vuelve en el contexto de Ezequiel 9. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado que pueda traerse a la iglesia impedirá a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Hermanos, esta cita sí es triste. Dice que no importa cuál sea el cargo, la actividad, la posición que ocupe. Cuando realmente el Señor los abandone, nada les impedirá a esta gente, pues sencillamente sacrificar los principios. Y entonces sigue diciendo, los que fueron considerados como dignos y justos, resultan ahora ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplo de indiferencia y abuso de la misericordia de Dios. Fueron los altos líderes, fueron los dignatarios, pero ahora están encabezando la apostasía. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes una vez bendijo con gran luz y que sintieron el poder administrado de la palabra que administraban a otros. Una vez fueron sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de Él e indujeron a otros al error y por lo tanto cae bajo el desagrado divino. Aunque hayan servido en el pasado, aunque en un tiempo de su ministerio hayan sido fieles, hermanos, si se apartan y en la hora final y crucial, en esta hora ciaga donde yo digo, ya no podemos ni siquiera hablar de pocos años de gracia. Casi estamos diciendo pocos meses, hermanos. Si nosotros supiéramos, tal vez tuviéramos conciencia del momento histórico profético en que estamos viviendo, haríamos como Joel, que estaríamos convocando entre la entrada del altar, yo, los sacerdotes de Jehová. Vamos a pedir perdón. Llegó el día de la expiación. Debemos apartarnos totalmente de lo que es trivial, de lo que es mundano. Salir de Babilonia. Ese mensaje debe ser primero escuchado y asimilado por la iglesia. Pero no tenemos el carácter de la urgencia de los tiempos, el sentido de la urgencia de los tiempos, no lo tenemos. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos, le dice la sierva de Dios a la iglesia. El día de la venganza de Dios. Ustedes vieron hace un ratito cuál es el día de la venganza de Dios. Cuando después que los sellados sean protegidos por el Señor a través de su Espíritu, el resto de la iglesia, hermanos, lo que vienen son esos
ángeles de la destrucción, de la matanza. Lo que vienen son esas trompetas como juicios terribles para eliminarlos y causarles terribles tragedias. Ahora, escuchen esto, el sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en la tierra y en la iglesia. Así que solamente el sello de Dios se va a poner sobre los que les molestan las apostasías, sobre los que lloran y gimen. Estoy leyendo directamente de la fuente. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Hermanos queridos, el fuego para los que fueron alguna vez adventistas y guardaron el sábado no es un fuego más apaciguado y con menos gravedad que el fuego de los impíos más abyectos, los narcotraficantes, los criminales, los asesinos, los que han sido impuros, infieles. Es el mismo fuego que los va a aniquilar, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, nuestra propia conducta está determinando si recibimos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Oiga esto, hermanos, la iglesia hoy está determinando si va a recibir los castigos de los ángeles de la matanza o si al contrario vamos a recibir el sello del Dios vivo. Y en aquel tiempo Miguel habrá de levantarse. Dios realiza el proceso de borrar los pecados y el sellamiento en el lugar santísimo. Pero lo que muchos adventistas no saben es que el mensaje, oiga esto, del tercer ángel de Apocalipsis 14 es el ángel sellador de Ezequiel 9. Oiga esto ahora. Dijimos antes que el sellamiento de Apocalipsis 7 es el mismo sellamiento de Ezequiel 9. Ahora, ¿quién es el ángel que sella? Ese ángel que dice, de los 6 ángeles que son enviados a la iglesia y al mundo, a uno se le dice, tú sella a los que van a ser protegidos. Y a los otros 5 se le dice que terminen. Ahora, ¿saben ustedes quién es este ángel? ¿Quién es este ángel que sella? Atención, primeros escritos, página 119. ¿Cuál es el ángel sellador? Ezequiel 9. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Usted escuchó eso, hermano querido? El ángel que sella, esta cita de primeros escritos dice, el ángel que sella es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que alguien puede ser sellado oponiéndose y combatiendo el mensaje del tercer ángel? Que llama a santidad, que llama a la justicia de Cristo, que llama a entrar detrás del velo al lugar santísimo, contemplando allí en la Shekinah la obra mediadora de Cristo y por fe seguir a Jesús en el lugar santísimo. Hoy no dice los 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que va. Oh, hermano, ¿cómo usted puede pretender ser sellado si usted no entra por fe en el lugar santísimo, donde están las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, que implican que por la justicia de Cristo usted va a ser obediente a esos 10 preceptos? Allí está también el sello de Dios manifestado en el Santo Sábado. Allí también está la doctrina de la no inmortalidad del alma. Allí también está la reforma por salud en el pan del cielo, en el pan de Dios. Hoy, ¿cómo usted puede pretender oponerse a ese mensaje y todavía creer que va a ser sellado por la simple profesión de que usted es miembro de la iglesia, de cualquier iglesia que sea, incluyendo la iglesia adventista? ¿Cómo usted pretende que usted no se va a identificar con el mensaje que le dice al mundo? Salgan de Babilonia, acepten el sello de Dios, cuidado con la marca de la bestia, sostenida por este sistema que es el sistema clerical papal, representante de Satanás, como dice el Evangelio White, el Papa de Roma, representante de Satanás. ¿Cómo usted quiere
ser sellado, callando las voces de los pocos que lo están diciendo, y usted mismo siendo cómplice con su silencio de no proclamar el mensaje, alertando al mundo diciendo que hay que presentar un mensaje de amor. Claro que el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de amor. Es de tanto amor que le está diciendo al mundo: escapa de estos juicios. Te amo tanto que no quiero que padezcas estas desgracias. Te amo tanto que no debes pasar por estas calamidades. Pueblo mío, acéptalo, para que no pases por esa grande tribulación, por esa grande aflicción. Te amo tanto que te estoy enviando esta amonestación. El último mensaje de misericordia, el último mensaje de amonestación, y sobre todo te amo tanto que implica con ese mensaje que vengo a buscarte para que esté donde yo estoy, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le habló al Padre diciendo: Padre, quiero que aquellos que me han dado, que ellos también estén donde yo estoy. Hermanos, el plan redentivo no puede completarse sin la proclamación del tercer mensaje, porque la proclamación del tercer mensaje hace que el mundo sea alumbrado con la gloria de Dios. Se termina el mensaje y Cristo venga a buscarnos. Es un eslabón que une la venida de Cristo con sus fieles que se están preparando aquí. De manera que usted no puede amar la venida de Cristo y rechazar el mensaje del tercer ángel, porque están íntimamente vinculados, están estrechamente unidos. El tercer mensaje conecta con la venida de Cristo, porque es con el fuerte pregón del 4 ángel de Apocalipsis 18, donde la tierra es iluminada para que todo el mundo tenga el conocimiento de la gloria de Jehová, el conocimiento del Señor, el evangelio eterno que debe ser proclamado a todo el mundo, el evangelio de salvación. Y entonces, cuando todo el mundo haya recibido esta luz, Cristo vendrá, y eso va a ser cuando la lluvia tardía, el Espíritu Santo se manifieste para gloria de su nombre. De manera que cualquiera que rechace este mensaje implícitamente está rechazando el Cristo del lugar santísimo, está rechazando la obra mediadora de Cristo, porque la primera parte de ese triple mensaje angélico dice: la hora de su juicio ha llegado, hay un mediador, y por lo tanto debemos darle gloria y honra. Denuncie a Babilonia, los sistemas caídos de Babilonia, y los dice por nombre sin temor. Identifica las bestias de Apocalipsis 13 sin temor. ¿Y quiénes son los representantes? El protestantismo apóstata encarnado en esta nación norteamericana. Esa bestia de cordero, pero que habla como dragón, a través de las legislaciones, como ha hecho la Corte Suprema de este país, y como hace el Congreso, y como ha hecho el Poder Ejecutivo encarnado en la persona del presidente, y como lo hace este sistema clerical papal, aglomerando el mundo entero, a los cuales ha hecho signatarios. 195 países del mundo signatarios han firmado ahora en el año 2015 los acuerdos para los objetivos del nuevo milenio, para lo que se llama los objetivos de gobernabilidad mundial. Esto ha sido ya firmado, hermanos amados. Así es que por esa razón se está dando un plazo de parte del Vaticano al mundo, porque esos acuerdos de desarrollo sostenible, como le llaman ellos, los 17 puntos de desarrollo sostenible para tener un mundo de tranquilidad y paz y prosperidad. Oh, pero 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando así dijeren, vendrá destrucción repentina, como la mujer en labor de parto, y no sabrá a qué hora llega, y allí vendrá el final. Lo triste es que si tú tienes tanta luz y la has tenido, ¿por qué tienes que padecer esta suerte? ¿Por qué tienes tu suerte que está ligada a los inconversos que nunca conocieron al Señor? Hermano querido, recuerda que el ángel acompañante dijo: su obra es terrible. Nunca se dijo que la predicación del mensaje del tercer ángel sería algo suave. Nunca se dijo que no tendría consecuencias, al contrario. Vi luego el tercer ángel me dijo: mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Sí, este mensaje es tremendo. Este mensaje hace una obra terrible porque es el ángel que parte, es el mensaje que parte en el mundo, pero también en la iglesia. Es la que clasifica el sellamiento o los no sellados. Y es el que sella o ata el trigo para el granero celestial. Y termina la cita: estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención. Así es que, hermanos amados, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu afiliación espiritual, debe entender de manera muy clara que al final entonces
de que la última trompeta sea dada, allí termina la gracia que había sido extendida un poquito para los que no habían todavía tenido el cuadro de luz, y allí termina la gracia para el planeta completo, y lo que comienzan entonces son los juicios terribles cual nunca ha habido en la humanidad, sin mezcla de misericordia. La Biblia le llama las 7 copas de ira, también le llama las 7 postreras plagas. Pero antes de eso, el pueblo de Dios habrá hecho un trabajo y se habrá santificado de todos sus pecados. Dios nos ayude de una manera seria a saber en la hora solemne en que estamos viviendo para que hagamos los arreglos pertinentes. Quiero también compartir con ustedes esta cita. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Y la iglesia primero, porque con ese sello divino se dará entonces el fuerte pregón. Ojalá sea colocada sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 981. Es muy claro lo que hemos visto en esta fecha aquí. De alguna forma Dios está queriendo que su pueblo se identifique con la verdad. Las terribles apostasías que están pasando a veces da hasta lástima, hermanos, mencionarla. Hasta lástima mencionarla. Nosotros no podemos concebir que el señor Leslie Pollard, el doctor en teología Leslie Pollard, el presidente de la Universidad de Oakwood, haya presentado el 16 de este mes un tema donde haya dado su propia versión de las bienaventuranzas y haya recibido a los transgéneros, a los rastafarianos, a los homosexuales, a la lesbiana, diciendo que todos son bienvenidos, porque ya había ocurrido o debiera estar ocurriendo en la iglesia una revolución que ha llegado para transformar todas las cosas y para tener un estilo de culto abierto y mucho más liberal de toda esa gente que ha recibido. Esa es una terrible vergüenza también, que en una iglesia este señor que se hace llamar por el nombre femenino de Ronda sea un anciano transgénero oficiando vestido de mujer. Es una gran tristeza que en Palm Springs, California, el pastor Michael Leno, el pastor oficial y senior de la iglesia allá en Los Ángeles, haya invitado un coro de homosexuales para que ministre como ofrenda sagrada en el culto divino en un concierto este recién pasado diciembre, diciendo que qué bonito cantan, que lo volverá a invitar otra vez a todo ese grupo de gays allí y de homosexuales, y eso en el propio santuario. Por eso es que Dios va a venir a cortar, hermanos, cabezas aquí. Por eso es que el ángel de la matanza comenzará con su santuario. Por esas abominaciones. Y lo triste del caso es que esto es tan público. Ustedes van a decir, ¿por qué lo están diciendo? Hermano, porque ya esto es noticia vieja. Porque como usted se mete a YouTube, usted ve que hay miles y miles y miles de vistas que lo han mirado en todo el mundo eso. Porque ellos se jactan con orgullo de saber lo que están haciendo y de que su sermón se ha publicado en las redes sociales y en Instagram y en Facebook y en WhatsApp y en YouTube, y que miles y docenas de miles lo ven en el planeta Tierra, y no importa lo que están haciendo, ellos quieren que se sepa lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué tengo yo que decir, ay no, cuidado si lo dice? No, pero ellos son los primeros que lo están diciendo. Por eso esta apostasía hay que denunciarla. Y lo que a mí me da mucha tristeza, y lo he dicho en más de un escenario, lo que a mí me da tristeza es el silencio cómplice de la alta oficialidad. Oh Señor, qué sueño tendría yo si veo a la conferencia general tronar de allá y el pantalonarse como Ezequías y como Nehemías diciendo, no podemos seguir con esta avalancha de vagabundería que está ocurriendo en nuestro templo. No podemos seguir que un anciano, un hombre esté oficiando vestido de mujer y que con el silencio cómplice de la conferencia general nadie diga nada. Y cuando un laiquista por ahí se levanta a decir la gran apostasía y lo enojado que puede estar la presencia de Dios ante estas cosas, entonces me sienta en el banco al laiquito y me digan, usted no puede hablar porque usted no tiene rango, usted no tiene nivel, porque usted no es dirigente. La tristeza que a mí me da es que en nuestras universidades se está enseñando la evolución teísta, diciendo que el mundo fue creado por millones de años, aunque Dios sí estaba ahí controlando la evolución.
evolución teísta, y nadie les haga nada a esos profesores, y nadie les haga nada a esos decanos. Por el contrario, son cada vez más galardonados, como este presidente de la Universidad de Oku, que nadie le dice a nadie, el siguiente sábado voy a predicar, y cuando lo presentan, hacen una presentación de 15 minutos, diciendo todos los rangos, todas las capacidades, todo lo que él ha hecho a través de los últimos 30 años, y el gran liderazgo y la gran sabiduría que tiene este hombre. Entonces cuando predica, le dice, aquí a la iglesia, que vengan a la lesbiana, y que sean de la iglesia, y que sean homosexuales, transgénero, bienvenidos todos, bienaventurados seas. Y entonces hace una transformación de la bienaventuranza, realmente trayendo oprobio sobre la palabra de Dios. Anatema sea, que el Señor reprenda la obra de Satanás, no importa en voz de quién y el rango que tenga, desde un laico hasta el presidente de la conferencia general. Ha llegado el momento de que se levanten los Nehemías, que se levanten los Ezequías, pero que Dios nos libre y nos purifique, porque ninguno somos perfectos, todos somos pecadores, pero no hay duda de que llega al punto de la indignación, ver que en los mismos muros de Sion está ocurriendo esto, y cuando alguien se levanta y dice, cuidadito hermano, que no hay que criticar, por favor, la voz de molestación de verdad, que se detenga en los muros de Sion semejante apostasía. Dios, ten misericordia de tu pueblo. Pronto los ángeles de la matanza van a pasar por Sion, por Jerusalén, por la iglesia, y va a comenzar desde los altos estratos, los que tienen sus másteres y su doctorado y su conocimiento de hebreo y de griego. Por ahí va a comenzar el Señor, la obra de aniquilación, porque al Señor hay que respetarlo. A mí no, porque soy un mortal, y usted puede destruirme a mí ahora con un disparo y me morí, punto final. Pero el Señor Jehová, Dios creador del cielo y de la tierra, y que mandó a su Hijo Cristo para que derramara su preciosa sangre, abandonando el trono celestial, y llegando a ser un mortal forrado de humanidad para salvarte a ti y a mí a través de su vida ejemplar y de su sangre expiatoria. Hermanos, esa sangre hay que respetarla. Y hago un llamado de a cualquier dirigente de cualquier nivel que me esté escuchando en esta hora. Respete la sangre de Cristo Jesús. Si usted no se respeta a sí mismo, al menos respete la sangre de Cristo Jesús. Y respete esas salmitas que están ahí, a los cuales usted no les quiere dar el conocimiento de la palabra. Y les tiene escondido muchas citas que los hermanos no saben. Y les tiene escondido muchos mensajes. Y a los que vienen a traerse, usted los pide de fanáticos y los saca de circulación para que la luz no llegue. Dejen de ser usados como instrumento de Satanás y póngase en las manos del Señor de manera humilde. Por eso esta obra va a ser terminada, no por los hombres encumbrados, porque ellos son muy orgullosos y Dios no puede usarlos. Dice el libro Testimonio para los Ministros. ¿Y a quién buscará? A los hombres de profesiones comunes, a los que no tienen nivel, a los que no pasaron de octavo curso, a los que no saben pronunciar las eses, a los que no tienen una dicción perfecta, a los que no tienen un verbo florido, pero tienen el conocimiento del Dios de los cielos. Pero están totalmente empoderados por la gracia divina y celestial del Espíritu Santo. Y para avergonzar a los sabios, Dios levantará a los tales y pronunciarán palabras que jamás oídos humanos habrán escuchado. Y Dios los va a usar para traer a las almitas de las diferentes denominaciones, para que conozcan y sepan el conocimiento de Jehová. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Hoy entonces verán la hermosura de la ley de Dios, que es un trasunto de su carácter, y amarán esa ley, desearán cumplirla, no para ganarse los méritos de la salvación, sino porque por el poder habilitador del Espíritu Santo entenderán que lo único que pueden hacer es responder a través de la obediencia a esa gracia gratuita que les fue ofertada, a ese don salvífico, y a través de la fe entonces obtendrán la salvación. Hermanos queridos, alístense en las filas del Señor. Los sellados van a ser como Cristo en carácter. Los sellados nadie los podrá mover, Apocalipsis 12:11. Serán puros y sin mancha, y no habrá ningún tipo de engaño en su boca, Apocalipsis 14:4 y 5. Y finalmente, los sellados serán victoriosos y tendrán palmas en sus manos. Habrán obtenido la victoria sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la bestia, sobre su marca, sobre su número y sobre su imagen. Hermanos amados, este mensaje, por duro que pueda parecerles, por dramático que pueda parecerles a los oídos de algunos, debo decirles que es un mensaje de amonestación.
a un pueblo laodicense que está llegando a los niveles del aborrecimiento de parte de Dios. Debemos abandonar la podredumbre porque Dios no va a soportarnos por mucho tiempo más. Y el testigo fiel dice, los voy a vomitar de mi boca. Él dice eso, hermanos. A lo mejor todavía un poquito de gracia. A lo mejor hay un poquito de oportunidad. Sistemas corporativos que puedan estar escuchando este mensaje, evite esto y de una vez y para siempre, pídase de rodillas, pídale perdón a Dios y únase al grupo de aquellos que serán protegidos cuando vengan los ángeles de la matanza. Y así, mi querido hermano de la iglesia, a manera de individual, que no tienes tal vez ninguna responsabilidad, el mensaje es para ti. Recuerda que la salvación es muy particular, la salvación es muy individual. Debes hacer los arreglos para que también sea sellado. Y quiero incluir en esto a los hermanos de otras confesiones religiosas, a los que necesariamente no son guardadores del sábado, pero para ti también está la oferta de salvación. ¿Por qué no unirte al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que tiene también la fe de Jesús? Únete al pueblo remanente. Este pueblo, la profecía dice que será el canal utilizado por Dios para dar la luz al mundo, pero también será el grupo de creyentes o de habitantes del planeta que va a ser protegido. ¿Por qué no te sumas al ejército de aquellos que habrán de ser protegidos y que finalmente entonces tendrán el galardón de la vida eterna? Ha llegado el momento de hacer compromiso con el Señor, ¿verdad que sí? Y creo que ha llegado el momento de saber la seriedad de los tiempos. Este tiempo de sellamiento está en proceso ahora. Pronto terminará. Y cuando decimos pronto, hermanos, es basado en la escritura, los testimonios, las evidencias. Pueblo de Dios, amigos que me están escuchando en este momento, ha llegado el gran momento de hacer pacto con sacrificio, enamorarnos realmente del Señor, de poner toda actitud mundana y permitir que por su gracia Él haga la obra en nosotros. Oh, ¿y quién puede siquiera suponer que llegue el tiempo del sellamiento y tú no seas incluido? Qué solemne será este pensamiento. Hermano, no podemos darnos el lujo, por decirlo de alguna manera, de que nosotros no seamos sellados. Oh Señor, con tu gracia, con tu poder y misericordia, permite que todo oyente que está en contacto con esa información, transmitida por un mortal pecador que necesita muchísimo la sangre de Cristo, pero que de alguna forma tú usas instrumentos débiles, humanos, defectuosos, sin conocimiento, y así te place en tu misericordia, coger ese canal y mandar una verdad para que llegue a las neuronas, para que llegue a los cerebros de otros mortales como él, que hablan su idioma, para que entienda de una vez y para siempre que está haciendo, Señor, estás haciendo un llamamiento de amor. En favor de los tales y de mi propia persona, voy a elevar esta oración al cierre. Oramos al Señor y así le decimos: Padre bendito y santo, gracias te damos por tu misericordia, porque tu palabra es tan clara y específica, porque, Señor, nada harás sin que revele tu secreto a los ciegos, los profetas. Y por eso, a través de la inspiración profética, nos dice lo que va a pasar y cómo va a pasar, y hasta en el marco del tiempo en el cual va a pasar. Y estamos precisamente en el marco del tiempo del sellamiento, porque estamos en el día antitípico de la expiación. Estamos en el día del juicio, en el Yom Kippur real, no en la sombra, no en la parábola, Señor. Cristo en persona en el lugar santísimo, terminando, y pronto terminará la obra de expiación, de defensa en favor de aquellos que quieran aceptar su sacrificio y aplicar los beneficios del Calvario. Señor, la iglesia es nosotros que hemos conocido. Seremos los primeros en ser juzgados y también la gracia se cierra con nosotros. Ten misericordia, Señor. Pronto se cierra la gracia para esta iglesia. Pronto se va a cerrar. Ten misericordia de nosotros y que nadie quede afuera. Bendice mucho a nuestros amigos que están en contacto con esta cadena conferencia, con esta cadena en esta noche. Si algún amigo, Señor, también ha escuchado este mensaje, que entienda que es un mensaje de amor y que debe alistarse antes de que vengan estas desgracias y mientras todavía hay tiempo, porque tu brazo de amor se extiende para salvarlos. Te pedimos por la alta dirigencia, Señor, para que de alguna forma repongan sus actitudes, para que esas personas que algunas hemos mencionado de manera responsable, porque ellos abiertamente así lo han publicado, se arrepientan si hay tiempo para ellos, y posiblemente lo haya, Señor, por tu grande amor. Que reviertan su curso de acción, que se detengan en el sendero de la apostasía,
Y que se entienda, Señor, que los mensajes de amonestación, que los mensajes de reproche tienen como resultado o como propósito corregir al pueblo y no lastimar. Toda disciplina tiene por objetivo edificar y transformar, y ese es el objetivo, que nos veamos en nuestra propia condición, como dijo el testigo fiel y verdadero, de pobre, miserable, ciego y desnudo. Qué palabras tan terribles, Señor, pero son de amor. Hoy tú has mandado a tu pueblo también el mensaje diciendo, estamos mal, reconozcámoslo individualmente, reconozcámoslo en las asociaciones, divisiones, conferencias generales, estamos mal y así no podemos seguir. Oh almas adúlteras, ¿o no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en amistad contra Dios? No podemos seguir enamorados del mundo, haciendo pactos con el mundo, con la ONU, con el Vaticano, con las Naciones Unidas, y pretender que vamos a ser sellados. Señor, para nada. Ten misericordia, aporta luz. Y si esos grandes no quieren aceptar la luz, permite entonces, Señor, que los poquitos de tu pueblo, que no tenemos los rangos y los niveles de esas personas encumbradas, por lo menos entonces entendamos la ansiedad de salvarnos con nuestras familias. Y ya, tristemente, la suerte estará echada para los que no quisieron entrar. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento en tus manos para la proclamación del mensaje. Y si en el camino de alguna forma decides algo con nuestra vida, entonces que estemos sellados y vamos al descanso, pero nos levantemos en la primera resurrección para escuchar el pacto sempiterno con aquellos que durmieron en el mensaje de los 3 ángeles de 1144 para acá. Séllanos en tu amor, Señor. Perdona nuestro pecado individual y corporativo. Gracias por el recurso de esta cadena. Y que esas palabras maldichas, tal vez, estas palabras a través de un canal defectuoso posiblemente, muy pecador como lo soy, transfórmala, Señor. Haz que de alguna manera pueda venir comprensión a la mente de los oyentes. Lo que no nos puedo explicar por nuestra limitación y falta de capacidad, sea suplido con el poder abundante del Espíritu Santo y haga eco y haga media en las neuronas, en el lóbulo frontal de los oyentes, para que entendamos que nos queda pero un poquito de tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias por escucharnos, Señor. Y levántanos de aquí con la seguridad de que nos has escuchado y que podamos tener la seguridad de que nos has perdonado. Y que nuestras vidas están en tus manos para una obra grandiosa y gloriosa porque nos ama. Y nuestro destino final debe ser la Canaán celestial, debe ser el cielo. Israel, porque todo esto ha de acontecer en el nombre del Señor, alístate para el encuentro con tu Dios. Oración humilde que con el perdón de nuestros muchos pecados elevamos al trono de la gracia en el nombre que es sobre todo nombre, en cuyo nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará el nombre de Cristo Jesús. En ese bendito nombre oramos. Amén. Amén, Señor. Maranatha, Cristo ya viene. Amén.